Saludos Puerto Rico, saludos al público de Crudo y Sin Editar con Manuel Ernesto Rivera. Use mascarilla siempre que salga de su casa porque mire, el coronavirus sigue entre nosotros y entre el lunes y hoy jueves se han reportado 27 muertes a causa del coronavirus en Puerto Rico. Más adelante en el programa vamos a estar hablando con el demógrafo Raúl Figueroa, porque como ustedes saben, las estadísticas pues hay que depurarlas y es el registro demográfico donde se depuran esas estadísticas, sobre todo de muertes, y a veces el registro demográfico incluso ha retirado casos que se han reportado como posibles muertes de coronavirus o muertes confirmadas y después se han percatado de que no cumple los requisitos para confirmarse o quedar registrada como una muerte por coronavirus y es retirada del registro demográfico. Por eso es que los números cambian constantemente. Lo que sí es que la mayoría de estas muertes que se reportaron entre el lunes y hoy jueves, esas 27 muertes, casi la totalidad de ellas son muertes confirmadas, o sea que sí fueron muertes por coronavirus. Pocas de esas muertes fueron muertes probables, que es cuando usted se muere y tiene síntomas similares al coronavirus y se adjudica como una muerte de coronavirus. Pero ustedes saben que ayer precisamente el Tribunal Supremo, en horas de la tarde, bastante tarde, más o menos 7 de la noche, reveló finalmente su decisión en cuanto a lo que yo he llamado el desastre robusto primarista que se celebró el pasado 9 de agosto, donde miles de electores a través de todo el país no pudieron ejercer su derecho al voto porque las papeletas no llegaron a los colegios. Hay más de 61% de los colegios en los cuales no se pudo ejercer ese derecho al voto en una línea imaginaria desde Barceloneta hacia el este del país, llegando hasta el sur, hasta Juana Díaz. Así que imagínense la cantidad de electores que se quedaron sin votar. El Tribunal Supremo emitió una decisión salomónica. Aquí se va a continuar la primaria el domingo próximo, este domingo que viene ahora, para el cual se ha anunciado también que va a haber lluvia por el paso cercano a Puerto Rico de una posible tormenta tropical, la tormenta Josephine, que aunque aún no se ha formado, viene en ruta hacia el Caribe. Así que los electores no solamente van a tener que usar mascarilla, van a tener que usar también el paraguas si van a votar este próximo domingo. Y la decisión del Supremo, digo que es salomónica porque determinó que las primarias continúan el domingo, que no prohibió todo tipo de conteo de votos hasta tanto se realice la elección del domingo y se concluya con el evento primarista, y prohibió obviamente la divulgación de resultados. No debe haber nadie filtrando resultados ni proclamándose ganador porque esta elección está inconclusa. Esa es la decisión del Tribunal Supremo, la cual vamos a analizar precisamente de inmediato con nuestro experto y analista en casos legales, que es el licenciado José Enrico Valenzuela Alvarado. Y de inmediato, José Enrico, para compartir con el público también en ese análisis, quiero que consideres una expresión que hace precisamente la jueza presidenta del Tribunal Supremo se las leo inmediatamente. La jueza del Tribunal Supremo, Maite Oronoz, estableció: lo que ocurrió el 9 de agosto es una vergüenza, pero es mucho más. Es una alerta dura del peligro de adoptar prácticas que se asemejan más a un régimen autoritario que a la democracia que nos distingue como pueblo. Saludos, José Enrico. Saludos, buenos días a todo el público que nos está viendo y escuchando y saludos Manuel Ernesto y gracias por la invitación.
De inmediato, ¿qué te pareció la decisión? Muchos dicen que en parte la que salió con mejor o ¿verdad? Favorecida es Wanda Vázquez porque se logra que no se divulguen resultados para no viciar precisamente o influenciar en los electores que no han ido a votar todavía. Mira, en efecto aquí la gran perdedora fue obviamente la gobernadora Wanda Vázquez Garcet y sobre todo la Comisión Estatal de Elecciones y también el pueblo perdió por tener que pasar por esta vergüenza nacional y está evidenciado por una opinión que los 9 jueces, uno de ellos se inhibió, pero todos los demás votaron de manera concurrente con 2 disidentes que en esencia todos concluyen de que en efecto pues hubo un fiasco electoral, de que se incumplió la ley y de que el pedido de la gobernadora de reiniciar todo esto nuevamente es algo totalmente inconcebible en derecho y sobre todo es ilegal. ¿Y por qué digo esto? La opinión de ayer, aunque mucha gente la criticó por razón de que se demoró, etcétera, tenía que ser una opinión que fuera sólida, contundente y que tuviera la unanimidad de todos los jueces. La razón por la cual eso ocurre, ¿verdad? Como abogado por la experiencia que tengo, es porque el Tribunal Supremo es obviamente el poder constitucional que interpreta el derecho y que tiene que mantener una neutralidad y tiene que velar también por los intereses de los ciudadanos frente al Estado. Cuando este tipo de situaciones ocurre institucionalmente, como es la Comisión Estatal de Elecciones, el Tribunal Supremo tiene la obligación de reinstalar o de tratar de ilustrarle al pueblo de que hay una democracia corriendo y que hay una constitución vigente. Y ayer el mejor ejemplo de ello fue la decisión tan contundente por parte del Tribunal Supremo, que inclusive la propia juez Anabel Rodríguez, que es una juez que ya está por retirarse, catalogó de neófito al propio presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, y el lenguaje de esa juez como de otros jueces sugieren actuaciones que son hasta ilegales y que tienen serias consecuencias de carácter penal. Y traigo esto también porque esas entre líneas, si uno lee la opinión, son sumamente importantes, porque la lógica dicta de que aquí alguien trató de paralizar todo esto de forma intencional. Y esto es solo la antesala a lo que eventualmente nos estaremos enterando gracias a la prensa de Puerto Rico, de lo contrario no nos enteramos, de qué fue lo que realmente ocurrió ese pasado domingo. De si alguien dio la instrucción, por qué los comisionados no hicieron su trabajo, por qué se pretendía reiniciar todo esto por parte de la gobernadora cuando se entera que está atrás en las votaciones. Y todo esto, toda esta madeja de asuntos y de utilizar a un presidente de la Comisión Estatal de Elecciones que no tiene ningún tipo de experiencia y que a su vez ni tan siquiera se sabe expresar en los medios de comunicación, pues levanta serias sospechas, y los jueces sí pudieron precisar eso en las opiniones. Claro, me llama la atención que el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, Juan Dávila, reaccionó diciendo como, bueno, satisfecho porque el tribunal pues le dio la razón a ese acuerdo al que llegó él con la comisionada electoral del PNP, María Lolin Santiago, y con el comisionado electoral del PPD, Lynn Merle. Y entonces él plantea de que el tribunal pues les dio la razón porque validó ese acuerdo de posponer las primarias hasta este próximo domingo. Sin embargo, el tribunal ciertamente le señala las actuaciones ilegales que cometieron porque la elección pues no se debía fragmentar. La pregunta es, ¿el Departamento de Justicia irá a procesar a estos 3 funcionarios, el presidente y los 2 comisionados electorales, por negligencia crasa en el cumplimiento del deber tal y como lo señala el Tribunal Supremo? Pues mira, la realidad es que ahora mismo ese no es el escenario y te tengo que ser realista. Se supone que en efecto se active todos los procesos de investigación
para verificar qué fue lo que realmente ocurrió e iniciar una investigación, ya sea a través de la rama legislativa, Cámara y Senado, por el poder investigativo que tienen, que me parece que sería lo mejor, porque hay participación de todos los partidos, ¿verdad? Y todos los funcionarios electos, o la otra opción, que el Departamento de Justicia inicie una investigación. Pero la realidad del caso es que no veo que eso vaya a ocurrir, y por eso puntualizo de que tenemos que mantenernos vigilantes, por razón de que si esto ocurrió en la elección de una primaria, que es un universo bien reducido en comparación con el universo de 2 millones aproximadamente, y no se reduce por razón de todo el éxodo masivo de puertorriqueños a la diáspora, ¿verdad? Pero si eso ocurrió con una situación tan sencilla, que los mismos partidos son los que lo corren, imagínense el 3 de noviembre, cuando sea la elección general, donde hay más electores, donde con toda certeza tendremos un escenario más complicado con esto del COVID-19, y esto pues ciertamente levanta mucha sospecha y levanta mucha bandera roja. Ahora, precisamente por eso es que hago esta intervención, para que los electores no se amilanen y no se quiten, vayan a votar el domingo con las debidas precauciones aquellos que no han podido ir a votar, porque es la única forma de poder darle la cara a todos estos ineptos que han tratado de manipular el sistema, haciéndose los desentendidos, y a su vez lacerando lo único que nos queda en una sociedad organizada, que es el derecho al voto. Bueno, yo creo que el daño ya está hecho. Evidentemente nadie va a confiar en los resultados que finalmente se anuncien este próximo domingo cuando concluya el evento electoral. Precisamente porque ya han habido denuncias de parte y parte de fraude, sobre todo entre los líderes principales o que están a cargo de las campañas de los dos candidatos del Partido Nuevo Progresista. Me parece que esos señalamientos de Edwin Mundo contra Jorge Dávila, etcétera, que es donde más señalamientos ha habido de posible fraude electoral, ya esos resultados vendrán. A lo mejor no vienen manipulados, pero ya queda en el pueblo esa creencia de que esos números pueden estar fraudulentamente informados. Pues casualmente, si ellos están, que lo he escuchado, como tú muy bien lo reseñas, se están imputando fraude mutuamente ambos bandos del PNP que están en la primaria, pues sepan que ellos mismos al unísono fueron los que aprobaron la reforma electoral, que causó precisamente todo este caos el pasado domingo. O sea, ¿cómo es posible que ambos bandos de un solo partido se estén repartiendo culpas de fraude cuando fueron ellos mismos por mayoría, sin consenso de los demás partidos ni tan siquiera de los otros partidos emergentes, pasaron esta ley electoral, el código electoral, que precisamente fue lo que causó todo este caos? Porque una vez se aprueba esta reforma electoral, es que se despiden personas que llevaban 20, 25, 30 años trabajando, muchos de ellos de voluntario inclusive, en la Comisión Estatal de Elecciones, que sí saben cómo se hace el proceso electoral en Puerto Rico históricamente. Y ahora tenemos, como muy bien señala la opinión, un neófito dirigiendo a la Comisión Estatal de Elecciones con un montón de gente de confianza, que yo te aseguro a ti que si no fuera porque están en ese trabajo, estuvieran ahora mismo desempleados, porque no hubiesen podido conseguir nada, porque son unos ineptos. Así que cuando tú te rodeas de gente inepta y de gente que está ahí por lealtades políticas, ocurren estas barbaridades que estamos viviendo. ¿Habrá algún tipo de sanción que el propio Tribunal Supremo, a través de la Comisión de Integridad que investiga a los jueces, pueda imponerle a Juan Dávila? Porque en todo este proceso es que ha salido a relucir de una forma más elocuente que este señor nunca ejerció como juez, sino que lo nombraron para que fuera juez, lo aprueba el Senado y lo nombran a la Comisión Estatal de Elecciones sin haber pisado nunca una sala judicial.
Y en medio de ese escenario de confirmación tan escandaloso, comete esta negligencia crasa en el cumplimiento del deber. El Tribunal Supremo tiene la obligación moral de hacer algo en cuanto a esto, ¿o no? Bueno, no tan solo el Tribunal Supremo, cualquier ciudadano que se haya afectado, que tenga legitimación activa para presentar una querella en contra de un juez, lo puede hacer, porque los cánones de ética judicial están ahí. Y si usted sepa que si usted ha sufrido o se ha violado sus derechos constitucionales o en cualquier situación que se violen derechos garantizados por algún código o lo que sea, usted tiene derecho a radicar una querella en contra de ese juez y el Tribunal Supremo va a tener que evaluar el mismo. Yo quiero ver si alguien va a tener los pantalones, ¿verdad?, que se haya afectado por esta situación, de que no haya podido votar y que tenga conocimiento personal de las actuaciones antiéticas de este juez, que presente una querella, o que los propios funcionarios de los partidos políticos así lo hagan, para ver qué va a ocurrir con esta persona, porque ya tenemos como el escenario de que no va a haber investigaciones de índole criminal, ya eso está básicamente adjudicado porque no va a ocurrir, pero sí podemos investigar a nivel ético a ver qué fue lo que ocurrió ahí, porque esta persona sigue siendo juez y esta persona va a tener un salario asignado por un término definido una vez salga de la Comisión Estatal de Elecciones. Así que nosotros como pueblo vamos a seguir pagándole con nuestros impuestos a un juez que va a estar un término definido, aún con la barbaridad que pasó el último domingo. Y precisamente el que no haya una investigación criminal en términos de la negligencia crasa que el propio Tribunal Supremo ha reconocido en este proceso, coloca al Departamento de Justicia nuevamente ante la palestra pública como una agencia que arrastra los pies, que no procesa la corrupción, que no procesa a los funcionarios que cometen negligencia en el cumplimiento del deber. Y me parece que es una sombra fatal para el Departamento de Justicia que esto siga pasando y que la impunidad sea lo que impere entre los funcionarios de gobierno. Lamentablemente, el Departamento de Justicia en estos últimos 4 años ha sido básicamente yo creo que el CESCO trabaja mejor que el Departamento de Justicia en los últimos 4 años. Y lo digo de manera irónica, aquellos que saben lo que estoy hablando, pues busque en Google, googlee, como dicen en buen español, cuántos casos el Departamento de Justicia ha presentado criminal y algunos de materia civil en estos últimos 4 años, a ver si sale alguno importante o alguno notorio que haya cambiado la percepción pública. La realidad es que no existe. Y eso es sumamente lamentable, más aún cuando este departamento está altamente politizado, y definitivamente hay que enmendar la ley orgánica del Departamento de Justicia para darle una independencia que sea similar a lo que podría hacer, por ejemplo, lo que tiene el Contralor, entre otros asuntos, de manera que pueda operar sin ataduras políticas. Volviendo a Wanda Vázquez. Wanda Vázquez ayer decía que el código electoral que ella firmó y convirtió en ley unos 30 y pico de días antes de este evento electoral no tuvo nada que ver, que en la decisión del Tribunal Supremo se cita ese código electoral y la protección que ese código electoral supuestamente tuvo para los electores en términos de la defensa de su derecho al voto, y no reconoce que haya habido nada malo en la aprobación de este código electoral, lo cual me parece bastante mezquino por parte de ella. Y entonces no ver lo que todo el país está señalando, que al concentrar el poder administrativo de la comisión en una sola persona y que esa sola persona responde exclusivamente al Partido Nuevo Progresista, es precisamente uno de los problemas que están ocurriendo actualmente. Ellos cometieron un pequeño error, que es la falta de tiempo
para implementar una legislación recién aprobada. Y me explico. Toda legislación compleja, como conlleva un código electoral, que siempre ha sido por consenso y que ya de por sí la rueda estaba corriendo, o sea, no había por qué reinventarla. Había que mejorarla, pero no reinventarla. Si uno cae en ese juego, razones politiqueras, y no tienes el tiempo para implementar y entrenar a tus funcionarios, pues se te va a salir de las manos. O sea, es cuestión de tener sentido común. Pero estas personas son tan golosas que pues, se les olvidó ese detalle y obviamente cayeron en su propia trampa. O sea, nosotros estamos viviendo ahora un capricho de unas personas en particular que se llaman, por nombre y apellido, Tomás Rivera Chatz y Wanda Vázquez Garcet, de querer capitalizar la Comisión Estatal de Elecciones con un solo partido, aunque pierdan las elecciones a través de una ley, un código electoral nuevo, y da la mala pata, como dicen por ahí, de que se le salió de control porque no tenían los funcionarios para implementar ese nuevo código electoral, por razón del tiempo. Si tú apruebas un código electoral en julio y en agosto tienes una primaria y en noviembre tienes otra, es prácticamente imposible. Al punto de que tan imposible es que solamente una imprenta estaba haciendo las papeletas. Y no es hasta las 2 de la mañana del propio domingo que estaban cancelando impresiones para tratar de manipular las papeletas de forma que fueran más atractivas para unos candidatos u otros, por instrucciones específicas de la propia comisionada electoral del PNP. O sea, eso fue lo que causó la debacle del pasado domingo y esperemos que no se repita este próximo domingo y que haya una garantía de que en efecto se cumpla con el horario de 8 a 4 de la tarde según dispuesto por la propia opinión y por la ley. A mí me llama la atención que María Lolin Santiago estuvo esta mañana en entrevista con la colega Ixa Vázquez, quien le preguntó por la negligencia crasa imputada en esa sentencia a tanto al juez Dávila como a los comisionados electorales, y ella dijo que ella su trabajo, que ella está tranquila y que está en control. ¿Qué le parece a usted, de nuevo, el que haya habido en esa sentencia unos señalamientos tan claros de comisión del delito de negligencia en el cumplimiento del deber y que estas personas tan descaradamente se sientan como si no hubiesen cometido ningún delito y todo está bien? Bueno, sí, eso mismo hacen cuando las monarquías y las dictaduras en los países a través de la historia manipulan y oprimen al pueblo y después dicen que no ha pasado nada y que el pueblo está contento y que ellos hicieron las cosas bien. Así que no me sorprende que la gente que ¿verdad? Dentro de su ego, pues ellos piensan que hicieron todo lo correcto, pero la realidad es que todos sabemos que no fue así y que los jueces del Supremo unánimemente así mismo se lo dijeron. Porque la propia opinión no tan solo le tira o reconoce la ineptitud del presidente de la comisión, sino también de los comisionados. Que en efecto eso es lo que dice la determinación. Así que si ellos entienden que están bien y que no ha pasado nada, pues es bueno por ellos, ¿verdad? Pero ya el pueblo no les cree. Esa es la realidad. De hecho, en sus primeras comparecencias ante los medios, luego de este desastre robusto de las primarias, precisamente Juan Dávila decía: yo no soy el único responsable, queriendo implicar que en efecto los comisionados electorales de ambos partidos políticos también son responsables del caos que hubo. Definitivamente, si tú estás cambiando las reglas del juego a última hora y a su vez también estás cambiando papeletas e impresiones de papeletas, sabiendo que hay solamente una imprenta y conociendo la complejidad de todo esto, porque la realidad también es que es la primera vez en la historia de que hay una primaria en el Partido Popular. Eso es un detalle. Y el segundo es que la primaria del PNP lleva anunciándose desde bastante tiempo. Y la realidad también es que la base electoral más grande en Puerto Rico en términos de partido político la tiene el Partido Nuevo Progresista, lo que significa que siempre van a mover más gente. Y a eso le añades la primaria del PPD, que sorpresivamente también ha movilizado a muchos sectores que no tradicionalmente o no iban a votar
o eran del Partido No Progresista y ahora están votando por el PPD en primaria. Así que todas estas situaciones están ahí y pues hay que ver cómo ahora ellos van a poder cumplir con esta decisión del Tribunal Supremo. Licenciado, ¿y usted qué opina del discurso que lleva tratando de sembrar en el electorado el Partido Popular Democrático de que ellos no son iguales que el PNP? Pero la realidad es que, mire, cogiditos de mano, Aníbal José Torres y Tomás Rivera Chats comparecieron ante el pueblo para posponer la elección y tomarse prerrogativas legales que no les correspondía a ellos. Así que tanto PNP como PPD son lo mismo. No hay forma de distanciarlos o de establecer algún tipo de diferencia entre un partido y otro, porque también los dos partidos, además de haber estado involucrados en este desastre, pues también tienen sus respectivos casos de corrupción en ambos partidos. O sea, ¿cuál es la diferencia entre el PNP y el PPD? Lo que ocurre es que aquí en la primaria se desenmascaró todo, porque las guerras internas de cada partido están en los bandos para querer asumir el poder del club privado que vendría siendo un partido político. Y no es casualidad de que sabemos que Aníbal José Torres lleva mucho tiempo ya en la política, Tomás Rivera Chats también ha sido presidente del Senado en 2 cuatrenios, y no tan solo validaron esta actuación del presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, sino que ellos eran candidatos. Y entonces eso es lo que hace que sea más complicado todo esto. Porque si tú tienes a los presidentes de los partidos que son candidatos, oiga, no seamos ilusos, van a buscar la manera de aparecer en esa papeleta para poder estar en noviembre. Es decir, van a buscar la forma de prevalecer este domingo o el domingo pasado para poder estar en la próxima elección. Y eso realmente es lo que invalida todo esto, porque se debió haber escogido a alguien que demostrara neutralidad, que no fuera candidato y que de igual manera pues respondiera a los intereses no tan solo del partido, sino del pueblo en general que cree en ellos. Y eso yo creo que fue el error fundamental de tanto el Partido Popular como el PNP, porque sabemos que ambos presidentes le responden a una base particular de sus respectivos partidos. O sea, no seamos ilusos. O sea, Tomás Rivera Chats está en representación o buscando la manera de que Wanda Vázquez pues salga favorecida en esta primaria, lo cual yo dudo mucho que así ocurra. Y de otra forma, por otro lado, también se rumora de que Aníbal José Torres apoya a la candidatura de Eduardo Batia. Y entonces, pues, ahí vemos si en efecto están haciéndolo, si sobre todo son lo mismo, o si los que quieren prevalecer van a hacer la diferencia. Y eso es lo que vamos a ver eventualmente, quién prevalece y cómo se va a llevar la elección el próximo 3 de noviembre. Bueno, y finalmente, ya para ir concluyendo, ¿usted sí cree que la decisión fue salomónica, que era lo único que podía hacer el Tribunal Supremo? Bueno, yo considero que era lo único que podía hacer en términos del tiempo y espacio, porque hay que darle, ¿verdad?, la oportunidad a que los ineptos se pongan a trabajar. Entiéndase, el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones y también, obviamente, a toda la estructura por la impresión de papeletas, la repartición y todo lo demás, y por eso, pues, salomónicamente se llegó el día del domingo. Lo que yo no estoy de acuerdo es en la opinión del Supremo en cuanto a que no se informen los resultados oficiales de la Comisión Estatal de Elecciones ahora, incluyendo hasta el domingo. Yo hubiese optado por hacer eso porque adelanta bastante trabajo, porque muchas de estas boletas ya están, o sea, muchas de esas máquinas ya por ende no se van a abrir algunas de ellas, y yo hubiese optado, si fuera juez del Supremo, hubiese decidido de que se contabilice y se vaya informando los resultados, porque la realidad es que no le veo el inconveniente a eso. Ya ese voto, si se validó, ¿por qué no se puede contabilizar? Pero
esa no fue la determinación mayoritaria. Hubo 2 disidentes por parte de la jueza Don Charneco y el juez, me parece que fue el juez Cortos Caraballo, que concluyeron esto que yo estoy diciendo, que son 2 opiniones disidentes concurrentes, pero sigue siendo la opinión unánime. Claro, y eso hubiese podido también colocarnos a lo mejor en una mejor posición porque para cumplir con ese calendario electoral que ya se habla, e incluso el propio presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, Juan Dávila, ha dicho que a lo mejor hay que mover las elecciones generales y que posiblemente no se puedan realizar el 3 de noviembre como están pautadas. Bueno, yo quiero pensarle que esa aseveración es incorrecta porque constitucionalmente tiene que ser el 3 de noviembre, salvo haya una fuerza mayor. Esperemos que no nos castigue más la madre naturaleza, pero, o sea, por capricho y por ineptitud, querer suspender una elección que está constitucionalmente y legalmente pautada para el 3 de noviembre, me parece que es una afrenta otra vez a la democracia. Y si no aprendieron con esta elección, pues entonces van a tener que aprender a la mala. Claro, el problema sería que si de aquí a allá no tenemos las papeletas suficientes porque no ha habido el tiempo que se supone, ¿verdad? Según han dicho comisionados, por ejemplo, el del Partido Independentista Puertorriqueño, Roberto Iván Aponte, ha dicho que se supone que en 17 días ya se estén imprimiendo las papeletas de los candidatos que fueron oficialmente electos en las primarias y a su vez esas papeletas tienen un término para llegar a esos electores que votan por adelantado, como los soldados, como los estudiantes que están fuera, y eso impone un tiempo que posiblemente no se pueda cumplir con él. Bueno, las excusas las satisfacen a quien las da. Yo creo que ya es hora de que se pongan las pilas y tengan que estar dando excusas y que se pongan a trabajar. Porque para otras situaciones, los políticos y las instituciones se mueven bien rápido, pero para algo tan fundamental como esto, pues me parece que tienen que hacer lo mismo. Bueno, ya veremos qué pasa. Gracias, licenciado José Enrico Valenzuela Alvarado, por siempre estar disponible para Crudo y Sin Editar. Y más adelante volveremos a comunicarnos y ya está advertido de que usted es el experto legal que asesora en este programa. Claro que sí. Gracias, Manuel Ernesto. Gracias a tu público y seguimos. Seguimos, hasta luego. Bueno, escuchaban ahí al licenciado José Enrico Alvarado, Valenzuela Alvarado, quien entiende que el Tribunal Supremo debió haber permitido que se contaran y se divulgaran los votos ya emitidos el domingo. Esto no ocurrió. El Tribunal Supremo determinó que solamente se continúe con la elección el próximo domingo y una vez haya votado la totalidad de esos electores PNP y populares, entonces se cuenten y se divulguen los resultados de la elección del pasado domingo. Así que nada, habrá que esperar un poco más para poder enterarse de quiénes fueron finalmente los ganadores y los derrotados. Usted todavía tiene tiempo de ir a votar. De mi parte, si usted va a votar, escoja los mejores dentro de los peorcitos que hay, ¿verdad? Escoja el menos malo. Y para escoger al menos malo, usted puede ir informado y usted puede entrar a la página de quienmerepresentapr.com, donde va a encontrar información de todos los candidatos a los puestos electivos, tanto en estas primarias como para las elecciones generales, porque como ustedes saben, hay personas que no están corriendo en esa primaria. Así que por lo tanto, si usted quiere ejercer ese voto bien informado, vaya a esa página quienmerepresentapr.com, que la hizo la Organización de Espacios Abiertos precisamente para que usted pueda
tomar la mejor decisión. De mi parte, si usted es PNP y se respeta a sí mismo, Tomás Rivera Chats, Evelyn Vázquez y María Milagros Tata Charbonnier deben quedar fuera de esa papeleta. Dicho eso, vamos a el tema más importante y es el tema de salud pública. ¿Por qué? Porque, como les dije al inicio del programa, el coronavirus sigue ganando terreno y el lunes no se reportó ningún deceso. Sin embargo, el martes se reportaron 8 muertes, el miércoles se reportaron 8 muertes y hoy se reportan